que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3. Y nos dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Ahí lo dejamos. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que lo que hoy recibiremos de tu parte quedará guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros miembros, y nos darás el deseo y la provisión para convertirnos en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y pues, como ya usted pudo haberse percatado, hoy quiero hablarle de la resurrección de Jesús. Hoy en la tradición se celebra ese domingo de resurrección. No le voy a hablar específicamente del domingo, pero yo le quiero hablar de por qué Jesús es único. ¿Qué es lo que hace único a Jesús? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que lo coloca por encima de cualquier otro ser humano? Porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. ¿Qué es lo que lo distingue de los demás personajes de las Escrituras? Y eso que lo hace único, en pocas palabras, pues es la resurrección. La resurrección. Sin la resurrección, el cristianismo simplemente no habría nacido. Simplemente no existiría. Porque ¿cómo se puede tener una fe viva si tenemos un Salvador muerto? Es la resurrección lo que distingue a Jesucristo y es lo que lo hace único. Mire cómo dice Lucas en Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Cómo se presentó? Vivo, con muchas pruebas indubitables, dice Reina Valera. Y hasta batallamos para decirlo, ¿verdad? Indubitables. Pero se refiere a que eran pruebas, sin lugar a dudas, pruebas convincentes. Algunas versiones sí dice así, con pruebas convincentes. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esa es la agenda de Jesús, el reino de Dios. Así que nos dice Hechos que no solo volvió a la vida, sino que se lo demostró o lo demostró con muchas pruebas convincentes. Está vivo. Él lo dijo y lo demostró. Así que no es una suposición, no es una teoría. Y lo que hoy vamos a hablar es demostrar cómo existen pruebas convincentes de que el Señor está vivo. Y le voy a dar varias razones que intelectualmente son fidedignas. O sea que nos cae el 20, que lo tenemos que creer, vamos a decirlo en palabras más coloquiales, que son razones de peso para creer que el Señor está vivo y creer en su resurrección. Primero que nada vamos a hablar de la validez.
de la validez de la resurrección y de las pruebas que hay de su resurrección. Así que voy a tratar de presentarles algunas pruebas de la resurrección de Cristo y así como usted puede comparar esta resurrección y la vida de Cristo, como también usted lo puede comparar hablando de cualquier otro héroe histórico o algún personaje histórico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo considero que usted tiene razones suficientes para creer que existió Miguel Hidalgo, ¿cierto? Y era Miguel Hidalgo él solo, no andaba con la esposa. O sea, no era Miguel Hidalgo y Costilla, no, así se apellidaba. O sea, no era la esposa. Usted también tiene razones suficientes para creer que existió Cortés. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o tenemos dudas de eso? Digo, porque a lo mejor tenemos teorías conspiranoicas, ¿verdad? Así como podemos creer en esos personajes, hasta en Juárez, ¿qué le puedo decir más cercanos? Villa, Zapata, algunos de esos personajes históricos, así como hay pruebas y documentación acerca de ellos, también podemos encontrar pruebas y documentación acerca de la confiabilidad de la resurrección de Jesús. Una de esas primeras pruebas que hoy le quiero mostrar es la tumba vacía. ¿Por qué estaba la tumba vacía? Ahora usted podrá decirme, bueno, hay muchas teorías y muchas ideas acerca de la tumba vacía y tiene razón. Estuve por ahí investigando y hay unas ideas bien locas acerca de la tumba vacía. Bastante voladas de cabeza, bien locas, ¿sí? Por ejemplo, me encontré una teoría que le llaman la teoría del desmayo. ¿A qué se refiere la teoría del desmayo? Mucha gente dice que probablemente Jesús no murió, sino que sufrió tanto en la cruz y se desangró tanto de tal manera que se debilitó y la gente pensó que estaba muerto. Entonces cuando lo ponen en la tumba, con la temperatura que había en el sepulcro, que tal vez estaba más fresco, que tal vez tenía cierta humedad, pues ahí se reavivó y despertó. Entonces pudo escapar. Bueno, esa es la teoría, ¿verdad? Por eso le llaman la teoría del desmayo. Pero claramente hay algo que no es consistente. Mucha gente dice, es que no eran tan sofisticados y no se aseguraron que estuviera muerto. Eso es lo que dice esa teoría. Que realmente él nunca murió. Pero el problema con eso es cómo una persona que pudo haber estado inconsciente y que se recuperó de un desmayo, y sobre todo después del castigo que sabemos que recibió Jesús, cómo iba alguien a incorporarse y a mover la piedra. O sea, alguien que estaba, pues si no murió, al menos al borde de la muerte, ¿cómo iba a poder mover esa piedra? Además, momentos después tuvo que haber caminado kilómetros para poder encontrarse con sus discípulos y sabemos que sus pies fueron perforados por clavos. Si con un torito, ¿verdad? Ya no queremos caminar. ¿Sí me explico? O sea, hay problemas con esta teoría. Luego hay otra teoría, la teoría del robo. Esa es de las más conocidas y hay hasta películas, ¿verdad?, que hablan acerca del robo. Y el robo se refiere a que alguien entró y robó su cuerpo para simular o hacer creer que había resucitado. Robaron su cuerpo e intentaron ocultarlo, pero déjeme le digo, o le doy la razón por la cual no pudo haber sido. Y esto lo encontramos en Mateo 27, versículo 62, ahí vamos a empezar a leer. Porque dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, están hablando de Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda, le dicen a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Ponle esas banditas amarillas aunque sea. Para que no vengan sus discípulos de noche
y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia. Se considera que una guardia era alrededor de 16 soldados. Había guardias de 4, pero había guardias hasta de 16 soldados. Id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Eso nos habla que llegaron y sellaron la puerta, sellaron la piedra que estaba ahí. Esto para evitar que robaran el cuerpo. Y si alguien hubiera tenido que robar el cuerpo, hubiera tenido que enfrentarse aproximadamente a 16 soldados romanos, cosa que es muy poco factible. Tenían que vencer a los guardias, tenían que abrir la piedra y sobre todo tenían que ignorar el sello e ignorar un sello que venía de parte del gobierno romano, pues era asegurarse un boleto a la muerte. Los judíos presenciaron el suceso y ellos sellaron, estuvieron de testigo en sellar la roca para asegurarse que no la fueran a robar, que no fueran a robar el cuerpo. Así que la teoría de este robo o de este supuesto robo, pues también está echada fuera. Hay otra teoría, que es la teoría del fantasma o del espíritu, que mucha gente piensa que lo único que vieron los discípulos era un espíritu, que era una visión, que no era Jesús realmente. ¿Y por qué se basan en esto? Porque leen este versículo y lo malentienden, que está en Lucas 24:36, que dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. ¿Cuál es el primer asunto ahí? Que Jesús ni siquiera abrió la puerta y se posó delante de ellos. Por eso aseguran decir que era un espíritu. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, y yo mismo soy. Palpad y ved, o sea, toquen y vean. Porque un espíritu no contiene o no tiene carne ni huesos. Él mismo les decía: como veis que yo tengo. Así que no solo eso, sino más adelante en el versículo 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que si era un espíritu, pues era un espíritu muy hambriento, porque si comió tenía hambre, ¿no? Esa era la teoría del fantasma. Ahora, se ha comprobado que una persona puede ver una visión, puede ver un supuesto fantasma, a lo mejor 2, pero más de 500 personas, pues es muy poco probable. Entonces, tampoco no creemos en esa teoría fantasma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que creer acerca de la resurrección? Que la tumba está vacía. Esa es nuestra primer validez o nuestro primer punto de validez. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que observar en las Escrituras? La transformación de los discípulos. La transformación de los discípulos. ¿Sí se acuerda de Pedrito, verdad? Esos Pedros son tremendos. Pedro, en algún momento le dijeron: oye, tú eras de los que andaban ahí con Jesús. Y él dijo: no, yo ni lo conozco. Y en eso recuerda que el Señor le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Pero bueno, antes de eso le dice: no, sí eras. Y él dice: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. 3 veces. Y en eso canta el gallo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Pedrito en esa noche no tenía miedo, estaba paniqueado, decían en mi rancho.
Estaba más allá del miedo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede unos cuantos días después? Porque volvemos a ver a Pedrito en Hechos capítulo 2, versículo 22. Y ahora miren a Pedro. Ese mismo Pedro que dije, no lo conozco, véanlo ahora. ¿Qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Eso sí es empoderamiento, no el 8M. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Se nota que tenía miedo? Ya no tenía miedo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Se fija el empoderamiento de Pedro? ¿Qué hizo que un Pedro asustado que huyó unos días antes, ahora se levantara e inclusive lo acusaran en algún momento de estar ebrio? Y que también cuando lo acusaron de estar ebrio dijo, no estamos borrachos, como ustedes suponen, sino que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. ¿Creen que alguien recobraría ese valor acerca de una mentira? ¿O que con una mentira se atreviera a retar al pueblo y a los dirigentes con esas palabras? Les tengo otro ejemplo. ¿Recuerda a Pablito? Que Pablo antes no se llamaba Pablo. Pablo era Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Si lo ponemos en palabras modernas, era un sicario. Era un asesino. Lo hacía, según él creía, para fines de Dios, con fines divinos, pero era un asesino. Era un perseguidor de la iglesia en nacimiento y mataba a cristianos prácticamente por diversión. Cuando Esteban fue apedreado, usted debe recordar esa parte en el libro de los Hechos, ya lo hemos estudiado aquí en la iglesia. Saulo estaba ahí presente en la ejecución. Y él aprobó esa ejecución. Si lo quiere recordar, está en Hechos 7:58, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero Pablo en Filipenses capítulo 3 nos dice de esta manera: en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ya es un Pablo transformado. Eso nos está aquí diciendo Pablo, que él era el primer, cuando se trataba de ir a agarrar a los nuevos cristianos, que en aquel entonces le decían el camino, ¿recuerda cuando leímos Hechos? Él era el primero en apuntarse. Oye, vamos a ir por unos de esos cuates que andan en el camino. Vámonos. Era el principal perseguidor. Y ahora era un hombre que predicaba ese camino. ¿Cómo se atrevería alguien como Pablo, que era un asesino, a cambiar radicalmente de posición? Si fuera una mentira. ¿Qué le pasó a este hombre? Porque finalmente Pablo se termina convirtiendo en el líder más grande del cristianismo. Prácticamente él escribe solo todo el Nuevo Testamento. 13 cartas paulinas. Y si Cristo no resucitó, nos dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, si realmente Cristo no resucitó, pues ¿qué le estamos haciendo aquí al cuento? Y termina diciendo, vana es también nuestra fe.
Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Ahí mismo en Corintios 15, 1 Corintios 15, pero en el versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vana fe, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Cambió Pablo de ser un perseguidor de la iglesia a ser ahora un fiel perseguidor de Cristo. ¿Y qué lo hizo cambiar? La resurrección. Alguien como él no se entrega a una persecución con tal vehemencia que él tenía, que iba hasta camino a Damasco crujiendo de dientes. Porque sí dice, crujir de dientes, eso significaba que llevaba la quijada apretada del enojo, del coraje, y terminó cayendo a los pies del Señor. Dio un giro de 180 grados y de ser un perseguidor se convirtió en uno de los más fieles discípulos de Cristo. Es una transformación. Y tengo otra prueba más, testigos oculares, porque también hubo testigos, que a veces los testigos oculares es lo que más busca la gente, ¿verdad? 1 Corintios 15, a partir del versículo 4, fíjese lo que dice. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso nos dice que ya estaba avisado que él iba a resucitar. Y que apareció a Cefas, que Cefas usted debe recordar que es Pedro. Y después a los 12. Y después a más de 500. Más de 500 hermanos a la vez. De los cuales algunos viven y otros pues ya no le van a poder preguntar porque ya duermen. Aquí también nos entrega otro concepto muy interesante Pablo, porque no dice otros que ya murieron, dice otros que ya duermen. Eso también lo hemos enseñado. Los que estamos en Cristo no vamos a ver muerte. Los que están en Cristo duermen hasta la próxima venida del Señor. Y después apareció a Jacobo. Luego vamos a analizar este versículo porque es muy interesante. Si se fija, primero se apareció a Pedro y luego a los 12. Y luego a Jacobo específicamente. ¿Quién era Jacobo? El hermano de Jesús. Usted lo lee en la Biblia como Santiago, pero es este Jacobo. Y después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, a Pablo. Eso significa que hay testigos oculares, gente que lo vio. Y la única pregunta sería, ¿cómo puedo confiar en esos testigos oculares? Pues podemos confiar en ellos, así como usted puede confiar que alguien vio a Hidalgo, que alguien vio a Allende, a Aldama, a José Ortiz de Domínguez. Igual, ahorita no creo que haya alguien vivo que le pueda decir, no, yo ahí andaba con Hidalgo, yo lo vi. ¿Verdad? De esa misma manera es que podemos confiar ahora en Jesús. Así como usted cree en lo que le cuentan en alguna clase de historia, así usted tiene ahora que creer en estos hechos de Jesús, en estos testigos que le vieron. Usted tiene que confiar en estos testigos oculares, porque está escrito y sabemos que es verdad. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? La resurrección también tiene un valor que lo hace y la hace importante. Jesús se levantó y lo que hizo primeramente fue mostrar quién es Él. ¿Por qué? ¿Por qué mostrar quién es Él? Porque Él había profetizado la resurrección. O sea, Él había hablado de lo que iba a acontecer. Mateo 16, 21. Para muestra un botón que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Todavía no acontecía y ya él lo estaba declarando, lo estaba profetizando. Si se da cuenta, aquí hay dos puntos muy interesantes. Primero que nada, el Señor mismo estaba hablando de lo que habría de acontecer. Y tenemos que darnos cuenta que si estaba profetizando, estamos hablando del Nuevo Testamento. Eso significa que la profecía sigue vigente. Solo que ya la profecía no nos habla de una revelación nueva, puesto que ya tenemos 66 libros con revelación de parte del Señor. Pero cualquier profecía tiene que estar sujeta a estos libros de las Escrituras. ¿Sí me explico? Ya lo hemos explicado un poquito más a detalle en otras ocasiones. Lo que nos va a hablar el Señor no es algo nuevo, no es una nueva revelación, pero sí nos va a dar una nueva, tal vez, interpretación o formas de utilizar la palabra, que es lo que en muchas ocasiones entendemos como una palabra rema, ¿verdad? Aquí el Señor les estaba anunciando su muerte. Mire también lo que nos dice Mateo 20:19. Y le entregaron a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Unos capítulos más adelante, o sea, nuevamente lo vuelve a mencionar. Esto lo está hablando Jesús acerca de él mismo. Y posteriormente Mateo 28:6, o sea, estamos hablando del mismo libro de Mateo. Mateo 28:6, María Magdalena llega al sepulcro y se encuentra con un ángel. Usted debe recordar esta escena. Y en el versículo 6, el ángel le dice, no está aquí. No está aquí puesto que ha resucitado como él dijo. Y luego, en otras palabras, ¿verdad? Ven, si no me crees, ven y ve. Ven y asómate. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y qué iba a ver? Nada, estaba vacío. Eso significa que la implicación de la resurrección es que si Jesús resucitó de entre los muertos, si usted puede creer esto, de que Jesús resucitó de los muertos, puede creer en todo lo demás que nos ha enseñado Jesús. ¿Se da cuenta de lo importante? Por eso le digo que es el valor de la resurrección. Ese es el valor que nos da la resurrección. Por eso podemos creer en la palabra de Jesús cuando nos dice, voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar y voy a volver y los voy a llevar conmigo, dijo el Señor. Los voy a llevar conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y si podemos creer en la resurrección, tenemos que creer en esta palabra también que viene de parte del Señor. Pero si no resucitó, entonces tampoco podemos creer en el cielo. Pero si no resucitó, podemos quedar muertos. Pero si creemos en la resurrección, podemos creer que el cielo existe y que no vamos a ver muerte. Podemos saber que el cielo es real. ¿Por qué? Porque así como Él proclamó la resurrección, Él nos está hablando que hay un cielo y que es un lugar donde vamos a estar con Él. Si el cielo existe, lo creemos no porque hayamos estado ahí, sino porque el Señor lo está diciendo. Porque creemos en quien lo dijo. Fue Él quien resucitó de los muertos y creemos en Él y por eso todo lo que creemos de Él sabemos que es verdad. Por eso Él en la Escritura dice que es la verdad y la vida. También es el camino, la verdad y la vida. Así que nos confirma, la resurrección nos confirma la salvación de todos nosotros. Mira lo que nos dice Romanos 4:24. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Eso significa que si has recibido a Jesús como tu Salvador, si confías en Él como el perdonador de tus pecados, si crees que su obra en la cruz ha satisfecho suficientemente bien las exigencias de Dios, de un Dios santo y un Dios perfecto, entonces la resurrección es tu garantía de que tu salvación está asegurada. ¿Recuerda lo que hablamos el domingo pasado? Que Él nos da salvación. ¿Sí lo recuerda? Y vimos 3 palabras bien importantes. ¿Alguien las recuerda? Les voy a poner examen. Saque una hoja, póngale el nombre. ¿Se acuerda de alguien? Nos justifica. Nos da redención. Y propiciación, exacto. ¿Y qué significan esas 3 palabras? La justificación es un término legal. Él está diciendo, miren, todos estos cuates, todos estos que están sentados aquí en Pacto Vivo, son inocentes. Nos ha justificado a todos. Es un término legal. Y luego la otra palabra que es redención. Eso significa, es un término comercial. Él significa que Él pagó un precio por todos y cada uno de nosotros. Nos ha justificado, somos inocentes, pagó el precio por nosotros. Y la última palabra, propiciación, es bien importante. ¿Qué significa propiciación? Que el sacrificio de Jesús fue propicio, fue correcto, fue agradable a Dios Padre. Porque tenía que ser un cordero de Dios perfecto. ¿Se fija qué bonito? Así que nosotros podemos confiar, creyendo en la resurrección, que las 3 palabras que vimos la semana pasada son correctas y son reales. Y podemos creer en todo ello. Dicho de otra manera, la resurrección es tu recibo. Como cuando tú vas y compras unos zapatos y te dan tu recibo de compra. ¿Verdad? Y te dicen, a ver señora, ¿pagó esos zapatos? Sí, mire. Mire, yo a veces guardo recibos. No, ahora no traigo. Pero a veces guardo recibos. Sí, me los echo a la bolsa. Llega usted a la tienda, paga y le dan su recibo, ¿verdad? Entonces, aquí, mire, sí pagué. Sobre todo cuando son autoservicios, ¿verdad? Usted va saliendo, sí, mire, está pagado. La resurrección es tu recibo de pago. Cuando tú vas a la tienda y compras, te dan un recibo. La resurrección de Jesús es la manera de Dios de decirte que el pago se realizó. El pago fue aceptado. Esa fue la propiciación. El pago fue aceptado por nuestra salvación. Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y la resurrección nos dice, amén, que todo está pagado en totalidad, que el precio fue pagado completamente, que no debemos nada. No debes nada por tu pecado. Así que cuando vayamos al cielo, no te van a andar preguntando qué hiciste o qué no hiciste. Cuando vayas al cielo te van a preguntar, a ver, ¿tu recibo? ¿Y cuál va a ser tu recibo? Exactamente, el recibo es la resurrección de Cristo. Ese es tu recibo. Ese es tu recibo. Te van a preguntar en el cielo, ¿traes tu recibo? Y tú vas a contestar, Jesús es mi recibo. Jesús es mi recibo. Porque Jesús te ha proporcionado la salvación. Nuestra salvación está asegurada y el recibo es la resurrección. Por eso la resurrección valida también a Dios. ¿Por qué valida también a Dios? Porque valida y nos habla del poder de Dios. Fíjese, Hechos 2:24. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó. Al cual Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido
por ella. Eso significa que fue levantado el Señor por el poder de Dios. Y si creemos en la resurrección, pues por ende creemos en el poder de Dios Padre, porque ese poder es el que lo levantó. Si la resurrección es verdad, el poder de Dios también es verdad. Ahora dice algo bien interesante y bien importante. Dice, la muerte no podía retener a Jesús. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque la muerte solo existe para ti si tú tienes pecado. La muerte viene a ti, la muerte viene a tu vida si tú estás en pecado. Por eso es tan importante, hermanos, hermanas, entiéndame. Discúlpeme, no es por estarlo molestingando. Si hay algo por ahí de pecado en su vida, tiene que dejarlo, porque el pecado es lo único que va a hacer que la muerte lo retenga a usted. ¿Sí? La muerte solo existe por el pecado. Pero como la muerte de Jesús satisfizo la justicia de Dios contra el pecado, no había nada en contra para retenerlo. ¿Sí me explico? O sea, aunque fueran a acusarlo, aunque llegara el acusador y decirle, Señor, mira todo lo que se debe de la humanidad, pero el sacrificio de Jesús fue perfecto. Perfecto. Que esa es la tercera palabra que vimos la semana pasada. Por eso la razón por la que ningún pecado debemos de tener, o la razón por la que no debemos tener ningún pecado, es porque de ser así no vamos a poder salir del infierno, hermanos. Aquel que tenga que ir al infierno o que vaya al infierno va a ser porque no dejó algún pecado. Porque el pago ya está, el pago ya fue hecho, consumado es, y el pago es perfecto, y el pago ha sido completamente aceptado por Dios. Así que el único que va a evitar que tú vayas al cielo, ¿quién crees que va a ser? Tú mismo. Tú mismo. Por eso no podemos andar jugando a ser cristianos. O sea, el que vaya usted a un concierto y brinque y baile, eso es emoción, hermano. Tener una vida ordenada de acuerdo a la palabra de Dios, eso es ser cristiano. Son cosas diferentes. La muerte no pudo retener a Jesús porque el asunto del pecado estuvo cubierto y la justicia de Dios quedó satisfecha. Por eso tú tampoco vas a quedar en el infierno, porque la justicia de Dios fue satisfecha con Jesús. Por eso nosotros somos salvados por fe. Él nos justifica, nos limpia, pero nosotros tenemos el compromiso de llevar una vida de acuerdo a lo que Él nos pide. Así que la muerte tampoco te va a poder retener a ti. Pero tenemos el compromiso de buscar una vida recta. Ahora yo sé que muchos estarán pensando, no, pero está del nabo, ¿verdad? Está muy difícil. Sí, sí está difícil. Por eso tenemos una palabra hermosa que se llama arrepentimiento. Y lo único que tienes que hacer día a día es ponerte a cuentas con Dios. Porque no sabemos en qué momento va a llegar. Día a día, si este día te tropezaste, ponte a cuentas con Dios. Es más, no esperes a que termine el día. Si ya te estás dando cuenta que hubo algo que te equivocaste, la palabra bíblica se llama pecado, arrepiéntete. Y claro que cada día debe ser menos, O sea, no vayas a estar todos los días, no. Cada día debe ser menos de lo que te tienes que arrepentir. Tiene que convertirse en un estilo de vida. Y quiero hablarle por un punto final, número 3, la victoria de la resurrección. Porque ya hemos visto su validez, que es válida la resurrección. Hemos visto por qué tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Ahora vamos a ver su victoria. ¿Por qué? Como dijimos hace un instante, porque ha sido victoriosa sobre el pecado. Pablo también nos dice, si sigues en tu pecado, se lo estoy parafraseando, y si Jesús no resucitó de entre los muertos, pues
estás en problemas, mi chavo. Pero no es solo una victoria sobre la realidad del pecado, porque mira, también es una victoria sobre el poder del pecado. Romanos 6, y ahí lo vamos a leer, nos dice que ahora podemos vivir una vida sin pecado. Que el pecado ya no te posea, que el pecado ya no te tenga atado. Ninguno de nosotros es perfecto, ya lo sabemos. Y mientras estamos en este cuerpo vamos a estar cayendo en situaciones. Pero nos dice que mi pecado es perfeccionado por medio de Cristo, vaya, es eliminado. Y yo no tengo por qué ser dominado. El asunto, hermanos, es que hay mucha gente que se vuelve adicto a cierto pecado. Entonces no tenemos que volvernos adictos al pecado. ¿Y por qué? Porque tenemos la resurrección. Mira, ahora sí vamos a leer Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y por qué lo dice retóricamente Pablo? Porque dice que donde hay pecado, sobreabundará la gracia. Pero él no se está refiriendo a que, peca para que llegue más gracia. No, eso es lo que está diciendo. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjese, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si Jesús ya nos limpió, ¿por qué tenemos que volver a lo mismo? Digo, cuando tú te bañas, no vas y te vuelves a revolcar en la tierra, ¿verdad? Digo, a lo mejor después de un rato si andas caminando y si te fuiste a Valsequillo allá de campo, pues sí llegas regoso, pero no te vas inmediatamente a revolcar en la tierra, estás limpio. Eso está diciendo Pablo. ¿Cómo vamos a vivir? Si ya nos ha limpiado el Señor, ¿cómo viviremos aún en Él? Versículo 3 dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es bien importante porque esto realmente es lo que significa bautizarse, decirle a todo el mundo, que todo México se entere, que a partir de hoy mi vida es diferente. Que mi viejo hombre murió y que ahora vivo de una manera distinta. Por eso el venir a Cristo nos debe de generar una transformación, hermano. No puede ser que pasemos años y años en el cristianismo y yo siga con las mismas broncas, con los mismos problemas, con la misma sufridera. Eso significa que algo estamos haciendo mal. Porque el Señor nos tiene que ir transformando. Versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, en la semejanza de su resurrección. Eso significa que también vamos a vivir. En otras palabras, lo que Él nos está diciendo es que cuando aceptamos a Cristo, nos identificamos con Él. Es decir, estamos vinculados con Él, estamos conectados con Él. Ahora, déjeme le doy el ejemplo utilizando a Adán, porque acuérdense que Jesús es considerado el segundo Adán. Cuando hablamos del primer Adán y que todos estamos conectados con el primer Adán, es por eso que todos morimos, porque estamos conectados con la muerte, con el pecado del primer Adán. O sea, y aquí es donde podríamos preguntarnos, entonces, ¿el morir es una idea o es una realidad? Es una realidad, hermano, es una realidad. El problema del primer Adán nos impacta de una manera real, porque seguramente morimos y realmente morimos, no es algo teórico. Pero cuando se trata de la resurrección de Cristo, la queremos mantener en teoría. ¿Sí me explico? O sea, creemos en que morimos de acuerdo al primer Adán, pero no creemos en que vivimos de acuerdo al segundo Adán. ¿Sí me estoy explicando? Es como a veces yo les he explicado, todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir.
que en definitiva nadie va a morir. Porque la Escritura nos enseña que cuando pasamos de esta realidad a estar con el Señor va a ser como un abrir y cerrar de ojos. No va a tener el suficientemente tiempo usted de estar muerto para cuando se da cuenta que ya está con el Señor. O sea, ni siquiera se va a dar cuenta. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él se conectó contigo. Cuando tú lo recibiste, también se conectó contigo. Te conectas con Él. De la misma manera que de alguna forma seguimos conectados con Adán. Si tienes un pecado en tu vida que te está superando, porque puede darse el caso, es porque has adoptado un pensamiento equivocado, porque no hemos sabido salir de ahí. Voy a tener que hacer el comercial y lo continúo, discúlpenme. Por eso tenemos Ruta 832 los jueves. O sea, no estamos pensando en términos de la vida real que tenemos a Cristo, ¿sí me explico? O sea, creemos mucho en lo físico y seguimos muy plantados en esta tierra creyendo mucho en lo físico, pero seguimos sin creerle realmente a nuestro Salvador y a su resurrección. Pero cuando nos identificamos, cuando aprendemos a identificarnos con Cristo, con esta nueva vida en Cristo, tenemos que tener una nueva victoria como Cristo la tiene, en lugar de un fracaso como lo tuvo Adán. Por eso tenemos que aprender a decir y saber que no somos lo que solíamos ser. Somos una nueva criatura y tengo que actuar como una nueva criatura. No puedes andar tú por la vida diciendo, es que no puedo evitarlo, es que no lo puedo dejar, sea cual sea el pecado, No estoy hablando del marido, es del pecado. O sea, si tú dices, no puedo evitarlo, estás diciéndole a Dios, eres un mentiroso, porque tú no puedes hacerlo. Cuando dices, no puedo parar, estás diciéndole a Dios, eres mentiroso, porque no hay victoria sobre el pecado. Por eso Pablo nos dice, sí puedo hacerlo. Por eso Pablo dice, todo es por medio de Cristo que me fortalece. ¿Se fija la diferencia? No es por mi capacidad, no es por lo que yo pueda hacer, sino por el poder de Cristo. Por eso muchos de nosotros decimos, no voy a hacer esto más, o no voy a volver a caer en esa situación o pecado, porque ya sé que está mal. ¿Y qué cree? Y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y dijo el salmista, y tropecé de nuevo, y con la misma piedra. Si hubieras podido parar, créeme que lo habrías hecho hace muchos años. Yo en ocasiones le pongo el ejemplo de unos compañeros que yo tuve en secundaria, fíjese. Y empezaban allá a aprender a fumar y les daba curiosidad y no sé qué. O sea, secundaria yo estuve hace como 10 años, o sea, no hagan tampoco. Es que era la nocturna, no se crean. No se crean. Pero, y lo pongo el ejemplo porque uno de ellos en específico decía, no, es que yo lo puedo dejar cuando quiera. ¿Sabe cuándo lo dejó? Cuando se murió de cáncer de pulmón. Y así mucha gente dice, si algo me he de morir, pero no, y le pongo ese ejemplo como un ejemplo de algo que la gente a veces no puede dejar. Pero sí podemos, si estamos en Cristo y somos nueva criatura, sí se puede. Por eso alguien que está en Cristo y que fuma, es como un doctor que usted va a consultarlo por algo de salud y el doctor fuma y está sobrepeso y está con muchas situaciones de salud. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué va a suceder? Pues no le va a creer. No le va a creer. Yo he visto cristianos afuera de sus iglesias fumando. ¿Sí me explico? Y no es de escamarse, o sea, no se lo digo para que se escame, no pasa nada en cuanto a eso. Yo me refiero a que tenemos que ser más conscientes que ese tipo de cosas nos esclavizan. Y si somos libres en Cristo, tenemos que aprender a ser libres en Cristo. ¿Sí? O sea, no lo digo para que se asombren y se... No, al contrario, hay que ayudar y hay que ayudar con misericordia. Así que, si usted piensa que es un desastre,
Pues ahí está el Señor que nos ha dado la victoria. Ahí está Cristo. Lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Él. Por eso el Señor nos dice, estoy aquí y ahora. Estoy para darte la victoria. Y nosotros tenemos que agradecerle porque ya nos ha dado ese poder sobre el pecado. Nos ha dado la fuerza, nos fortalece para dejar esos pecados. Así que por fe tenemos que decir nosotros, voy a caminar en victoria, en esa victoria que el Señor nos ha dado. Había un motivador, voy a sonar otra vez allá muchos años, ¿eh? Pero había un motivador en los 90s, algunos de ustedes lo van a recordar. Se llamaba Alejandro y yo luego le digo el apellido. Había un motivador que decía, si usted quiere ser alguien, primero tiene que empezar aparentándolo para después terminar siéndolo. ¿Sí me explico? ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una nueva vida en Cristo, yo sé que al principio va a ser difícil. Yo sé que es complicado, pero me tengo que esforzar un día a la vez, un pasito hoy, otro pasito mañana, pero tiene que seguir usted caminando constantemente, no se puede quedar atrás ni atorado. ¿Sí? Porque el Señor nos ha dicho que Él está ahí para nosotros, porque el Señor nos ha enseñado que sin Él nada podemos hacer, porque nos ha dicho que Él es la vida y nosotros somos los pámpanos, y nos ha dicho que sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que hacer todo con Él. Tenemos que meternos ahí con el Señor y abandonarnos a la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice que el que quiera seguirlo, tome su cruz y sígalo. ¿Qué significa tomar la cruz? Cuando hablamos de cruz, hablamos de muerte. Entonces dejo de existir yo, a mis deseos, para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para mí. Por eso, de esa forma es como vamos a experimentar la resurrección. En Cristo hay esperanza de gloria. En Cristo hay poder, en Cristo hay vida, en Cristo hay fuerza. Así que tenemos que creer en la resurrección. Y finalmente, el Señor nos da victoria sobre nuestras limitaciones. Fíjese cómo dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, hermanos, hermanas, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Nos va a dar un cuerpo nuevo. Hay que seguir cuidando el cuerpo que tenemos. Vaya al gimnasio, haga dieta, cuídese. Pero aún, al fin y al cabo, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Va a llegar ese día en que nos vamos a reunir con Él y nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Por qué nos va a dar un cuerpo nuevo? Porque para vivir con Él y en su realidad tenemos que tolerar y soportar el poder de Dios. ¿Se acuerda el pasaje que vimos hace un momento donde el Señor se presenta delante de los discípulos? Se presenta físicamente, pero no abrió la puerta. Eso significa que pasó a través de la pared de la puerta. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahora tiene un cuerpo glorificado. Así mismo lo va a tener usted en su momento. No se desespere, en su momento. No intente ahorita atravesar una pared. Todavía no. Pero en su momento va a tener ese cuerpo nuevo. Es más, le voy a decir algo, ese cuerpo nuevo va a ser en su mejor edad, en su mejor forma. Y se calcula que la mejor edad de cualquier ser humano ronda alrededor de los 30, ¿verdad? Los 30, 30 y póngale el número que usted quiera. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 2:20, ya voy cerrando. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Por mí. Así que, hermanos, hermanas, tenemos que vivir a la luz de Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado es el Cristo que vive dentro de nosotros, es el Espíritu Santo que está habitando con nosotros. Yo sé que uno de los más grandes miedos de cualquier ser humano es el miedo a la muerte. Ese es el miedo más grande que cualquier ser humano puede tener, el miedo a morir. Pero cuando tenemos una esperanza, como mismo Pablo también le enseña a Tesalonicenses, dice, nosotros no somos como esos cuates que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza en esa resurrección. Nosotros tenemos esperanza en esa vida eterna. Por eso yo les explicaba que al llegar ese momento va a ser como un abrir y cerrar de ojos y usted ya va a estar celebrando delante del Padre. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a ese ladrón que fue crucificado junto a él y que lo reconoció como hijo de Dios? Porque esa es la fe, reconocer a Jesús. ¿Qué le dijo? Hoy estaremos tú y yo sentados a la mesa con el Padre. Esa es la verdadera fe. Y mire, ese mismo ladrón, y ahí se la voy a dejar. Me refiero a que póngale usted toda la doctrina que quiera, pero ese hombre no necesitó bautizarse. Ese hombre no necesitó nada más que reconocer a Jesús como su Señor y como Hijo de Dios. Así que esta mañana yo le invito, hermano, hermana, que no se vaya de aquí. Hoy tenemos también Santa Cena. Que hoy sea ese día, si es que no ha sucedido de esa manera, en que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Y si ya lo recibió y de alguna manera siente que es necesario refrendar nuevamente ese compromiso y esa entrega, pues yo le invito a que se ponga de pie y vamos a hacer la oración de fe. Porque mire, hacer la oración de fe, en muchas ocasiones, se lo voy a decir así, en muchas ocasiones como la gente cuando se casa. Están tan emocionados con la boda, están tan emocionados con ver a la novia muy bonita, bañada, cambiada, o al novio que por fin se rasuró. A todo dicen que sí. Que a todo dicen que sí, pero a veces nos hace falta estar más conscientes del compromiso y del regalo tan grande que estamos recibiendo. ¿Sí? Así que yo espero que después de haber escuchado del poder de la resurrección, hoy lo hagamos con toda esa entrega que se merece nuestro Señor Jesucristo. Tiene que repetirlo en voz audible, ¿eh? Y dice así: bendito Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti como pecadores, pero sabemos que eres un Dios bueno, misericordioso, perdonador, y queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Hoy hemos decidido recibir a Jesucristo tu Hijo como nuestro Salvador. Queremos que sea nuestro Salvador. Y también queremos pedir que escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Ya te damos gracias, porque a partir de hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Nuevamente te agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Que harás en mí.
precioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso El Señor Jesús, Hijo de Dios. en la noche que iba a ser entregado, se reunió con sus discípulos. Cenaron juntos en esa Pascua. Y el Señor toma un pan y por medio de ese pan lo rompe y lo reparte entre los discípulos. Pero al realizar este acto de romper el pan, de repartirlo, fue una manera en que Él les estaba enseñando y mostrando que su cuerpo de esa misma forma iba a ser quebrado, su cuerpo iba a ser dolido, su cuerpo iba a ser entregado por todos y para cada uno de ellos. Por eso esa noche les dijo algo como esto y les dice: este pan es el pan que descendió del cielo. No como el maná que comieron sus papás, sus padres, y que ahora mueren, sino que este pan, y el que come de este pan, vivirá eternamente. Así que coma el pan, por favor. Y hemos aprendido, porque así nos lo dice la palabra, que solamente por medio de sangre se hace remisión de los pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero nosotros que andamos en luz, como así que Jesús, como Cristo ha estado en luz, nosotros tenemos comunión también los unos con los otros. Y hemos aprendido que Jesús pagó el precio, que Jesús nos ha redimido, que Jesús nos ha justificado. Y por medio de su sangre es que ahora nosotros podemos estar libres de pecado. Así que tome el vino, por favor. Porque nos enseña Pablo y dice que todas las veces que comamos de este pan y que bebamos de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta su próxima venida. Así que, hermanos, alégrese. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de victoria, porque un día como hoy el Señor nos ha demostrado que está vivo y podemos todos creer y estar completamente seguros que el Señor ha vencido a la muerte. Y así como Él venció a la muerte, nosotros también la podemos vencer cuando creemos en Jesús. Mire, antes de que ya iba a hacer la oración final para despedirlos, pero me piden la palabra porque quieren dar un testimonio muy importante. Pásele, hermano.
breve porque ya les veo cara de hambre. No se crean, no se crean. Dios los bendiga. Se me hace un momento apropiado para dar este testimonio. Como saben, mi mamá está muy malita. Ay. Ánimo, ánimo. Y yo le preguntaba al pastor que si yo le podía dar la Santa Cena a ella y me dijo que sí. Y el jueves se nos puso muy malita. Mi cuñada, que es enfermera, ella me dijo: está muy malita, se te va a ir. Lo más seguro es que se te vaya. Y yo dije: no se puede ir sin la Santa Cena. Fui, traje el jugo y una galleta y le hablé a mi hermana y a mi prima que estaban ahí, a la familia. Hice la oración y le di la Santa Cena, que eso fue el jueves. Como a la media hora mi mamá se sentó y ya nos conoció, empezó a hablarnos más o menos. El viernes hicimos una comida y ella estuvo en la comida, cuerda, consciente. Y el sábado se levantó y fue a desayunar a la cocina. Eso hace el poder de Dios y la Amén. fe. Dios los bendiga. Amén. Ese es el poder de la resurrección, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo glorioso que hemos estado recibiendo de parte de ti. Te damos gracias por tu compañía, te damos gracias por la presencia del Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, permítenos saber y entender que este servicio, este culto, esta alabanza sea agradable a ti, porque es para ti y es para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Te doy gracias, Señor, por ello. Te doy gracias porque has estado con cada uno de nosotros. Y de esa misma manera pido de tu bendición para tus hijos, para cada uno de ellos. Bendícelos, cúbrelos, dales una semana, un mes y un año glorioso, sabiendo, Señor, que ese poder de la resurrección es el mismo poder que nos sustenta, que nos levanta y que nos ayuda y que nos lleva de la mano día a día. Para los que creemos en ti, para los que creemos en que estás vivo, para los que creemos en el poder de Dios que nos levanta de la muerte. Te doy gracias por sus vidas, los bendigo en tu nombre y todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Recibe